Los niños aprenden de lo que ven. Procura enseñarles bien, que les valga la pena cuando en ti se fijen. La educación que tú les des es de lo poco que ellos no eligen. Ayúdales, enséñales que los valores no se fingen y muéstrales el camino de curvas al que se dirigen. Del odio manténles al margen y que se relajen cuando exigen. La diferencia solo es cuestión de actitud. Solo si buscas paz eres capaz de ver la luz, de dar tranquilidad a la inquietud. Tengas la edad que tengas, siempre hay alguien más joven que tú, que tiene que aprender lo que aprendiste. Evidente es que otro será lo que tú fuiste, sentirá lo que sentiste y quizás se atreva a hacer lo que tú no hiciste. No tengas miedo a verlo, el bien común no es un chiste. No te sientas solo, nunca lo estuviste, tú solo resiste. El mundo entero está esperando al héroe que llevas dentro. Eres parte de lo que fuiste y serás lo que elijas. Aquello en lo que te fijas, los valores por los que te rijas. Ya no vivo en Nebrija, ni reloj, ni sortija. De tanto curro me han salido manos de lija. O bien mucho fantasma, vivo dentro de una ouija. Cuido mi rap como el Isaac de su hija. Rimas ásperas sin bombo y caja. Acompañado en parte de mis cromosomas. Esto es lo que como y toma pa' que comas. No soy perfecto, solo traigo afecto para los demás. Los niños son copias de los pasos que das. Allí donde mires ellos van detrás, en los actos o en las letras. Yo ni santo ni maestro, pero si no es para aportar en positivo, mejor que ni te metas. De trapos sucios ya tenemos llenas las maletas. Kiko. Encantado. Se lo oye rapero y es poema. Bueno, sí, como lo quieras llamar. ¿Compones tú también todo esto? Sí, claro. ¿Por qué haces rap, Kiko? Pues porque creo que es la manera más libre de poder expresarte sin que nadie te diga ni cómo ni de qué manera. ¿Vinisteis a esta zona de Boal desde Valladolid? ¿Tu pareja? Más o menos desde Zamora, hemos Desde estado Zamora. el último año, pero sí, venimos de Valladolid. Sois vallisoletanos. Somos de Valladolid. Venís aquí, ¿y por qué elegís esta zona? ¿Cómo la encontráis? Pues la Tu encontramos mujer y un tú. poco por milagro de internet, cosas que estábamos buscando un sitio apartado donde echar un poco raíces y estar un poco tranquilos, porque la vida de la ciudad es un poco rápida, vamos a decirlo así, y topamos con esto y aquí nada más mirar los laterales, pues sabes dónde vienes. Y si te gusta un poco, pues es el sitio perfecto. ¿Y a qué os dedicáis? Pues a lo que salga, como en todos los lados. Porque en la ciudad igual, al final te dedicas a lo que buenamente caiga. puedes, sale o toca. De Asturias conocíamos lo justo, la zona de Oviedo, Gijón, la costa más que otra cosa, y Occidente no lo conocíamos para nada. Ni el mínimo pueblo, ni Grandas de Salim, alguno que un poco más conocido, no conocíamos nada. Y yo qué sé, pues hemos venido aquí un poco de gajes del destino. Nos gustó ya el pueblo, que era muy acogedor, los vecinos, que aunque sean pocos son maravillosos, y el trato pues nada que ver con otros sitios. Y bueno, la naturaleza, que no deja de ser más vida que otra cosa. ¿Cambiaste las historias desde que viniste para acá? O sea, desde que abandonaste lo urbano y viniste a lo natural, ¿o sigues hablando de lo mismo? No, hombre, cambia la edad. La edad. Cambia la edad, claro. Yo con 20 años pues escribía sobre otras cosas. Y ahora, pues, por suerte tengo un niño y, pues eso, la propia evolución emana. Si evolucionas y no te estancas, pues te hace ver las cosas de otra manera, centrarte más en lo que realmente importa y ver las cosas como hay que verlas, y ver las prioridades como la prioridad sea felicidad, y luego ya veremos. Que no hay más acierto que no ser violento, sabiendo que si entro al trapo me caliento. El yin y el yang, la balanza en movimiento. Tú recuerda que dependerá de ti en cada momento. Fácil hablar de otro sin mirarme primero. Más complicado no ir cavando así mi propio agujero. Si me equivoco y me toman un poco en serio, avísenme, joder, no me dejen solo. Sí que tengo un par de conocidos en Oviedo que hacen la misma historia que yo, parecida, bueno, y luego aquí ya lo que se lleva casi es más el folclore, el rock, un poco otro estilo, pero bueno, que al fin y al cabo no dejan de ser músicos y que hacen lo mejor que pueden todo el tinglao, y la verdad es que se agradece tener a gente que también le gusta la música y que pone empeño y que está ahí dando el callo, como quien dice, ¿sabes? Llegando más o menos lejos, pero estás ahí dando el callo, haciendo lo que te gusta, sobre todo. No es difícil para ti ser amigo de Andresín. No te escondas, ven aquí. Hazte amigo de Andresín. No hay lugar a donde huir del amigo de Andresín.
solo puede ser así. Ser amigo de Andrés. Pablo, Gracias. Andresín cada vez y más amigos. Sí, sí. Espero que tenga todos los posibles. ¿Eh? Todos los posibles. Va creciendo la familia, la pandilla de Andresín va creciendo. Intentaremos, claro. Creciendo. Noelia, tú no pares la granja, les pites, entra, sal, reparte, vende, cobra, y luego la cabeza que tampoco te para con la música y estás con el festival. Bueno, la idea un poco es, bueno, como ya hablamos más veces, diversificar la granja, no apostar solo por las gallinas. Y, la idea de tener un proyecto en el campo era vivir aquí rodeada de esta paz y de este paisaje que tenemos, paisanaje también, y diversificar con las tareas del campo, bueno, la huerta, con huevos, fabas, setas, todo lo que podamos tener así de forma respetuosa y natural. Pero tenemos la inquietud y tenemos la necesidad de expresarnos, como él dice, a través del arte, que es algo que eso no se puede frenar. Y bueno, pues en el 2016 tuvimos la idea, por necesidad, porque él necesitaba hacer conciertos y tal, de hacer un concierto, que eso llevó a hacer un festival, a hacer talleres, vinculados también con el entorno que tenemos y tal. Y bueno, pues ahora la idea que tengo es hacer un gallinero cultural. O sea, diversificar nuestro proyecto hacia la parte artística y cultural. Hablamos de ser amigos de Andresín y en esa manera de crecer, Pablo, también se junta Elisa y Rudy. ¿Por qué? Aunque seguís con No Limit, pero también queréis estar en la pandilla de... Vale. Pablo y yo somos viejos conocidos allá a finales del siglo pasado, ¿no, Pablo? Eso suena más mal. Ya, pero es la verdad. Esos que somos del siglo pasado. Ya lo sé. Jugábamos en infantiles todavía. Año 96, por ahí, tocábamos juntos, él tocaba la batería, en un trío que teníamos, sí, hasta ahí nos remontamos. Vale, y Y llegáis bueno, ahora. siempre hubo esa amistad, después nos perdimos un poco la pista, nos dispersamos por ahí y tal. Tuvimos y ahora hijos. pues tuvimos familia, exactamente. Y ahora bueno, pues volvió un poco la idea él me llamó y dice, oh, jolín, me gustaría que estas canciones sonasen con una banda detrás, no sé, darles un poco este aire así rockero y tal, que siempre llevamos dentro. Y un día subí hasta aquí, vi todo este montaje que tenía aquí Noelia y él, y aparte pues el tema de que él seguía con la música y tal, y pues uno lo lleva en la sangre, y cuando le piden hacer a un músico, cuando le piden hacer música, pues se apunta al bombardeo o a lo que sea, lo que haga falta, y él pues me gustó lo que hacía, me gustó el proyecto que hace. Y aparte que siempre es bueno, de todo el mundo se aprende, y de todo el mundo, con todo el mundo se experimenta. Like a bad penny Jew, you lost the claw. But I'm afraid your smash you gone cold. Well, it can't ever be like it was then. Well, don't you fool with me, baby? Don't you mess with my plans? Some stormy nights, your memory haunts me, you won't go away.
machines. Try to fit into the picture. You can get inside the frame. I think you know I'm still sure, but I'm on the man. Times should have changed. It won't happen